Todos somos intelectuales, todos tenemos capacidad de pensamiento, todos tenemos capacidad de reflexión y tenemos que juntarnos, reflexionar juntos y sacar conclusiones que nos sirvan para lo que yo llamo una batalla cultural, con ideas, valores, tradiciones, reflexiones en común que sirvan para el empoderamiento del pueblo, para que el pueblo tome poder y realmente haga valer la soberanía popular frente a un gobierno que hoy está entregando el país y está ampliando a su sociedad. 12 años como los que vivimos, o sea que tomándonos de ahí, creemos que podemos creer en la historia que vendrá en el futuro, que será parte de nuestra historia, y que además esa historia que después va a estar en los libros, en los diccionarios, es una historia que se escribe todos los días con nuestra lucha y nuestros valores. Muchas gracias. Para los sectores populares, que se expresa de tantas formas en la política del gobierno de Macri, también ha producido un impacto, como no podía ser de otra manera, en los sectores populares, y vemos por un lado una gran voluntad de resistir en muchos sectores militantes e incluso en muchos sectores de la población, pero al mismo tiempo vemos con preocupación cómo se debilita, en algunos aspectos hasta se desmorona, esa estructura que nos permitió apoyar y sostener el proceso de transformaciones en 12 años. Pero estas barbaridades que hace el gobierno, en general nos preocupan, nos duelen, nos hacen preguntarnos cómo puede ser posible esto, nos hacen añorar la situación que vivimos durante 12 años, nos hacen preguntarnos a veces todavía por cómo fue posible ese resultado electoral, pero en última instancia no nos debilitan porque nos ubican en el lugar político en el que tenemos que estar. Es decir, está gobernando la derecha y sería absolutamente fantasioso pensar que la derecha va a hacer otra cosa que esto que está haciendo. Acá pretende crear un interbloque en la Cámara de Diputados junto con Bocio, y si fuera posible también un acercamiento al masismo, de modo que el Frente para la Victoria quedara diluido dentro de una expresión más amplia. Eso es un objetivo que se han planteado desde el día siguiente de la derrota electoral. Y aquí es importante no confundirse, porque la verdad que las cosas que tenemos que repensar, las asignaturas pendientes que descubrimos, las cuestiones que nos parece que son criticables, las cosas que tenemos que discutir entre compañeros porque hemos visto que no estaban suficientemente discutidos son muchas. Pero lo que no podemos confundirnos es respecto a que el kirchnerismo es la expresión de estos 12 años de avance popular, de grandes transformaciones sociales, y que la dilución del kirchnerismo en una especie de panperonismo que borrara lo que se hizo en estos 12 años sería un grave retroceso para el movimiento popular. Ahora, también pasó otra cosa esta semana. Y la verdad que si nosotros no queremos parecer marcianos frente a las personas que ocasionalmente nos escuchen pasando por acá, tal vez deberíamos haber empezado por eso, porque el país está hablando de eso. Es decir, el hecho que lo tuvo como protagonista al secretario de Obras Públicas de los gobiernos de Néstor y Cristina, tuvo primero ribetes escandalosos, cinematográficos, difíciles de entender todavía, que lo van a instalar en la memoria pública durante mucho tiempo, mucho más que cualquier otra cosa, y además por la cantidad de dinero tan notable que le fue encontrada, no dejan duda ninguna acerca de su procedencia ilegal. Y la propia Cristina en su intervención de antes de ayer dejó bien claro que no se trataba de defenderlo a López o de explicarse cómo pudo haberse encontrado casualmente con esa
cantidad de dinero, sino que se trata de condenarlo. Ahora, esto nos ubica a nosotros en una situación difícil. Difícil porque nuestros enemigos quieren hacer de todo esto un gran paquete, un único paquete, cuyo sentido estaría dado por la corrupción. Si ustedes escuchan los periodistas de Intratables, los de TN, si leen La Nación o Clarín, la interpretación dominante es, bueno, ahora se ve claro lo que era el kirchnerismo. Hubo algunas políticas que fueron pantallas. La política de derechos humanos, ¿quién no la va a compartir? ¿No? Algunas otras que les resulta más difícil defender, pero de cualquier manera aceptan que el kirchnerismo produjo algunas políticas que mejoraron significativamente en algunos aspectos la vida de la población y que son reivindicables. Pero todo eso, dicen, no era sino un engaño, porque en realidad el objetivo era legitimar al grupo de gobierno cuya intención principal era apoderarse de los bienes públicos. Esto me cuesta incluso explicarlo porque a mí me parece ridículo, pero uno no hace política solamente con lo que uno piensa ni con lo que piensan sus compañeros, sino tiene que tomar en cuenta lo que piensa la sociedad. Y si hacemos una pequeña encuesta familiar de los vecinos, de la gente que pasa por la calle, nos vamos a dar cuenta que esta ofensiva basada en no solo la demonización, sino el señalamiento de que es un movimiento, una impostura, como dicen algunos, toda la historia de estos 12 años está teniendo alguna influencia en sectores muy amplios de la población. Frente a eso puede haber varias propuestas. Yo creo que la más equivocada es creer que no ha pasado nada. Yo le contaba a unos compañeros antes de empezar, él no se va a enterar total de que lo estoy citando, espero, me paró por la calle en la avenida Rivadavia, un compañero me habló qué difícil que están las cosas, qué hacemos, que yo tuvimos una larga charla y no mencionó en ningún momento lo que había pasado esta semana con López, ¿no? Y me pareció muy raro, porque creo que no podemos hacer política hoy ignorando eso que ocurrió. Tampoco podemos hacer lo que quieren seguramente nuestros enemigos, que es transformar el hecho de López en lo que daría sentido a toda la política de estos 12 años. Pero me parece que precisamente para desvirtuar esa posibilidad, tenemos que ser claros diciendo algunas cosas, porque la persona que fue encontrada con esa cantidad fabulosa de dinero ha sido ministro o secretario de Estado, perdón, de los gobiernos de Néstor y Cristina durante más de 12 años. Entonces, no basta con condenar a López, porque además la condena, que es la respuesta necesaria, se vuelve casi obvia cuando alguien ha sido encontrado en una situación que es tan evidente que nadie podría defenderlo. Me parece que tenemos que preguntarnos qué nos toca a nosotros en esta historia. Y a nosotros, no digo como eventuales socios de López para haber participado de ningún desfalco, porque eso no lo imagino. Digo a nosotros como militantes del Frente para la Victoria. ¿Qué organización estamos construyendo y qué organización queremos construir? Y es interesante, y a tratar de no alargarme mucho,